Efectivamente, el programa Recíclope sigue funcionando. Es un proyecto de educación ambiental dirigido a escolares y a institutos y a colectivos de padres asociados a los colegios e institutos. Y va funcionando muy bien porque centramos la educación ambiental en esta edad temprana, que es donde ellos realmente asumen el compromiso por el medio ambiente. Es un proyecto muy agradecido y que está teniendo un resultado muy positivo. Sigue y se consideramos que va a seguir funcionando el programa Recíclope a lo largo del tiempo como uno de los programas de educación ambiental que se llevan desde el Cabildo. Respecto al desarrollo del PTOR, del plan de residuos, efectivamente comenzó en el 2004-2005, es cuando comenzó a desarrollarse. El plan se aprobó definitivamente en el año 2009, porque la planificación está sometida a un procedimiento administrativo, a un primer documento que se denomina avance, después otro segundo documento que es la aprobación inicial y después la aprobación definitiva con unos intervalos, unos periodos establecidos legalmente para que haya una participación y se puedan presentar alegaciones que después han de ser contestadas, recogidas en el documento. Y además fue un plan en donde el proceso participativo fue muy amplio y de ahí que se dilató en la aprobación definitiva hasta aprobarse definitivamente en el año 2009. Desde el año 2009 hasta la actualidad, el plan tiene una vigencia de 10 años, es el documento con el que estamos trabajando. Efectivamente, la planificación también recoge una actualización. De hecho, lo que hemos estado trabajando es en la prognosis de generación de residuos que se preveía en esos inicios de aprobación del plan. Estamos hablando del 2006, 2007, porque va variando la tendencia en la generación de residuos, como es lógico, varía en función del tipo de producto que se pone en el mercado, de las posibilidades de comunicación, de la actividad industrial que se desarrolle en torno al reciclaje, a la valorización de esos materiales. Entonces se ha optado por, sobre todo, trabajar en esas prognosis de generación de residuos que son las que van asociadas directamente a la gestión, a los modelos de gestión que en el propio plan se desarrolla. Sí está previsto modificarlo, adaptarlo, porque hay nuevas propuestas de ubicación de infraestructuras que ya no están recogidas en ese plan y porque esto va evolucionando y menos mal que va evolucionando y hay que recoger nuevas tendencias, sobre todo en la parte de la minimización, la reutilización y la valorización material. Mucha gente me pregunta, ¿pero un residuo tiene un valor? ¿Eso cuesta o pagan por él o tenemos que pagar? Y la respuesta siempre es la misma, digo, esto tiene un valor de mercado. Al final un residuo, en función de la tecnología que haya en torno a ese residuo, puede ser un costo o puede ser todo lo contrario, puedes obtener un beneficio directo de él. Entonces también hay que adaptarse, la planificación y la legislación que gira en torno a todo este campo tiene que ir adaptándose para que sea una herramienta útil, sino que una herramienta muy complicada de aplicar a lo que realmente está sucediendo en este mundo de la gestión de los residuos, que a día de hoy rápidamente está variando y adaptándose a las nuevas tendencias. Lo vemos cuando miramos en proyectos en Silicon Valley y proyectos de la Unión Europea, vemos que hay grandes inversiones para la investigación y el desarrollo, sobre todo en materia de gestión de residuos. Eso quiere decir que se está apostando fuertemente porque esto cambie. Por eso decía antes, estamos en el momento, tenemos que aprovecharlo. Además han coincidido las circunstancias específicas en la isla de Tenerife para poder aprovechar ese cambio y las políticas a nivel europeo de gestión de residuos nos posibilitan que eso ocurra. La respuesta es, por supuesto que sí, adaptaremos el plan de residuos, está previsto que se adapte, hemos empezado sobre todo por uno de los valores importantes que es la prognosis en la generación de residuos, en base a la cual pivota los modelos de gestión de los diferentes flujos. ¿Alguna otra pregunta para Alejandro?
cómo llegan al público, si llegan realmente, porque como consumidor uno está muy acostumbrado a las campañas que nos llegan de Ecoembes, etc. Pero todas las campañas que ponen en marcha, ¿es difícil? No es difícil, pero no es sencillo. Porque por supuesto que medimos, tenemos encuestas activas para ver qué grado de penetración tenemos a través de la información que estamos constantemente lanzando en los medios, o a ver hasta qué punto llegamos, o cuál es nuestro objetivo y si lo estamos cumpliendo. En ocasiones vemos que se cumple, que llegamos bien, y en otras no, en otras fallamos. Es un proceso continuo de formación, de información y de concienciación. Me hablabas de campañas de sistemas integrados de gestión a nivel nacional. Son campañas que apoyan, en términos generales, a campañas que desde el Cabildo se hacen más específicas para un target más específico. Como hablaba antes, el programa Recíclope va dirigido específicamente a un sector de la población que son los niños en edad escolar, ¿no? Entonces se hace una concienciación específica para que se pueda entender a ese nivel, ¿no? Se hacen también campañas específicas pues, para diferentes colectivos, incluso para diferentes problemáticas que no se dan por igual en toda la isla. Hay zonas en donde se genera más materia orgánica, otras zonas en las que se generan más envases. Ahora estamos en un proceso importante de cambiar ese concepto de Tenerife Isla Limpia a Tenerife más sostenible. En un momento era importante que estuviese limpio, ahora es más importante hablar de términos de sostenibilidad, de economía circular, y es la campaña importante, el mensaje importante que queremos que cale a través del Congreso que vamos a celebrar en junio. Queremos que pensemos todos en una isla sostenible, en donde la gestión de los residuos es una de las patas de esa sostenibilidad, pero tenemos que ver la sostenibilidad en un término amplio, en términos de minimización de los consumos, de energía, de agua, etc. ¿Una otra pregunta? Yo tengo dos curiosidades y la respuesta de una, de lo que yo le pedí antes a Marcelo, lo que sería la gestión de los residuos que no son textil, que son, por ejemplo, papel y cartón y envases ligeros y plásticos. Las empresas, digamos, que hacen la recogida y el transporte hasta el centro de tratamiento son empresas que reciben un pago por ese servicio, entiendo, ¿no? En el caso del textil, es diferente y cómo se, digamos, cuál es el marco que regula ese transporte hacia el destino final, y si es así, ¿cuál es el argumento que haya ese tratamiento distinto? ¿Hay una argumentación para ese tratamiento distinto? Te cuento. Antes Marcelo comentaba, hacía un apunte en relación a los sistemas integrados de gestión. Un sistema integrado de gestión es una empresa sin ánimo de lucro que se constituye con el objeto de dar una correcta gestión a un tipo de residuo. Hay diferentes tipos de residuos que están acogidos a legislación, en donde el productor de ese residuo tiene la responsabilidad, cuando el material que pone en el mercado se convierte en un residuo, de hacerse cargo de su correcta gestión. Es decir, que un productor de botellas de agua, cada envase que pone en el mercado, cuando nosotros como usuarios compramos esa botella de agua, parte de ese dinero va al sistema integrado de gestión, para que el sistema integrado de gestión asuma el costo total de la correcta gestión de ese envase. Es decir, se hagan campañas de concienciación e información, se pongan los contenedores en calle para que haya disponibilidad para poner ese tipo de residuos, y pague el transporte y el tratamiento de ese envase. Lo mismo ocurre con el vidrio, con el papel cartón, con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero la realidad es que a día de hoy no todos los residuos tienen asociado un sistema integrado de gestión. Incluso algunos de los residuos todavía por ley no están obligados a tener asociados un sistema integrado de gestión. Entonces hay residuos que la administración se hace cargo de aquellos residuos en donde la iniciativa privada
no los gestionan. Entonces hay una serie de residuos que a través de iniciativa privada, sin ser una obligación por parte de los sistemas integrados de gestión, existe la posibilidad de recogerlo para darle un valor no solo económico, sino social, como antes bien nos explicaba Marcelo. Por eso que desde la Administración lo que hacemos es ponernos en contacto con esos sistemas integrados de gestión para asegurarnos del cumplimiento y velar porque a través de esos sistemas integrados de gestión se recojan y se gestionen esos residuos y apoyar la iniciativa de todos aquellos que quieran hacer una recogida selectiva a través de la herramienta del plan y a través pues, bueno, de las campañas, los introducimos o cualquier actividad. Siempre tenemos la intención de que estén presentes para poder mostrar su producto. Pero es cierto, hay algunos residuos que tienen un sistema integrado de gestión, otros que no, y hay sistemas integrados de gestión canarios ya que se han constituido, en donde asociados a otros sistemas integrados de gestión nacionales tienen su cuota de mercado y recuperan un tipo de residuo para evitar que acabe al final donde no debe, que es en ese contenedor en donde acaba todo mezclado. Y entiendo que ¿quién tiene la potestad de decidir si hay un sistema integrado de gestión para el textil, por ejemplo? Eso se basa todo en un marco legislativo. ¿Pero a nivel estatal? Eso es una ley estatal, ley de residuos. O sea que nosotros a nivel insular, si no tenemos capacidad para influir en que se implante un sistema integrado de gestión para el textil, nos quedan otras políticas que no son esas, entiendo yo, pero podría haber una política selectiva, igual que se subvenciona a determinada entidad, o se hace una política fiscal más laxa, con empresas que están contribuyendo a reducir el porcentaje de ropa que lo que decías antes, ¿no? de que encontramos ropa donde no tiene que estar, pero entiendo que también eso es parte de que no tenemos desplegado un buen sistema de recogida o lo suficientemente potente por los motivos que, entre otros, entiendo que podemos. Bueno, esa era, y la otra simplemente es... Te digo, de hecho, lo que estás comentando, en cierta manera existe. Todos los ayuntamientos de la isla no pagan lo mismo por habitante por la gestión de sus residuos. Los ayuntamientos pagan más a aquellos ayuntamientos que más residuos en masa generan. Es decir, hay una tasa diferenciada. Hay una tasa para lo que son todas las recogidas selectivas y hay otra tasa para lo que es toda la recogida de residuos no recogidos selectivamente, la basura en masa. Entonces, si en un municipio tiene un porcentaje mucho mayor de residuos no recogidos selectivamente que otro, cuando se le repercuta al ciudadano, porque al final el costo del tratamiento se divide por el número de ciudadanos del municipio, saldrá mucho más caro que otro municipio en donde se potencie más la recogida selectiva. Esa es la herramienta fiscal, ¿no? la parte económica de la gestión del residuo, en donde intentamos explicar que cuesta mucho menos en términos económicos únicamente la gestión de un residuo recogido selectivamente, separado en origen, que el tener que tratar un residuo no recogido selectivamente. Después, en términos medioambientales, el costo es mucho mayor porque no se le puede dar el mismo uso a un residuo que hayamos sido capaz de recuperar de esa corriente de flujo no recogida selectivamente que a un papel que no venga contaminado con un lixiviado que se genera, por ejemplo, en un residuo en masa. Entonces los usos también, o los pretratamientos también son mucho más costosos en aquellos residuos no recogidos selectivamente que nosotros, ¿no? Entonces sí existe esa herramienta en donde diferencia o premia al que hace las cosas bien frente a aquel que no las hace tan bien, ¿no? En términos de si lo deposito en contenedores de recogida selectiva o si lo deposito en contenedores de basura mezclada. Sí pasa algo, aunque pensemos que no pasa nada, al final sí tiene una repercusión directa. Pero casi parece más que es una penalización al que lo hace mal que un incentivo para que se hagan otra serie de cosas. No es una penalización, es una realidad. O sea, al final lo que se está repercutiendo es la realidad de lo que cuesta la gestión del servicio. Es mucho más costoso porque el concepto de tasa legal es exactamente cubrir el costo del servicio, ¿no? Entonces lo que se hace es lo que realmente cuesta muchísimo más la gestión del residuo no recogido selectivamente
que la gestión de residuos recogidos selectivamente, entre otras cosas, porque la gestión de residuos recogidos selectivamente está asociada a sistemas integrados de gestión que tienen la obligación de asumir el costo del tratamiento. En cambio, la otra fracción de residuos tiene que pasar desde un punto de vista legal de la gestión de residuos por una transferencia, por un transporte, por una separación a través de un sistema industrial, por un depósito en una celda de vertido, por una estación de un biogás y por un mantenimiento de esa celda durante 30 años después. Entonces es un sistema mucho más complejo, más costoso desde el punto de vista económico y mucho peor desde el punto de vista ambiental. Entonces lo que realmente se hace es repercutir exactamente lo que cuesta, y si cuesta más la gestión de un residuo no recogido selectivamente, cuesta más. Claro. Perdón, yo quería comentar que digamos, hay como una contradicción, ¿no? Porque la ley de residuos dice que los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a poner contenedores de ropa, ¿no? La contradicción de que, en teoría, y de hecho hay municipios, hay algunos aquí todavía en Tenerife que no tienen contenedores de ropa, están en teoría obligados, pero, o sea, digamos, a ver a quién paga todo eso, ¿no? Es decir, sí, yo te obligo, pero, digamos, exactamente lo del sistema integrado de gestión, nada, es decir, es contradictorio, ¿no? Sí, son cosas diferentes. Una cosa es la obligación desde el punto de vista legal a que los municipios de más de 5.000 habitantes tengan que disponer contenedores para hacer recogidas selectivas en origen, y otra cosa es el que un tipo de residuo tenga asociado un sistema integrado de gestión. Es cierto que los diferentes municipios van adaptando sus ordenanzas reguladoras para poco a poco, como hemos visto, ir incluyendo sistemas de recogida selectiva. Lo mismo pasó con los envases o con el vidrio, con el papel cartón. Desde el momento en el que se introdujo legalmente la obligatoriedad de que se recogiera selectivamente, pues poco a poco fueron adaptándose hasta hasta implantar la recogida selectiva, que ya creo que está en todos los municipios o prácticamente en todos. Con el paso del tiempo, todos los ayuntamientos irán adaptándose para hacer recogidas selectivas. Ya vemos que no solo de textil, sino también que de aceite, se van haciendo recogidas selectivas de diferentes fracciones. Nosotros desde el Cabildo lo que hemos puesto a disposición de los ciudadanos de manera gratuita son los puntos limpios actuales, más los nuevos que se prevé construir, en donde cualquier ciudadano puede depositar todos los residuos recogidos de manera selectiva para después valorizarlos materialmente. Perdón, el Cabildo lo que hace es que a todos esos residuos se lo entrega a gestores autorizados para asegurar una correcta gestión y una correcta valorización material de ese residuo. Es decir, si no tenemos la posibilidad de que en nuestro municipio exista una batería de contenedores de todos los residuos que puedo yo separar en casa, sí que está la alternativa de poder ir a un punto limpio para poder depositarlos. Los textiles, radiografía, diferentes tipos de lámparas, baterías, metales, pequeños restos de obras de construcción y demolición. Hay una amplia gama de residuos que pueden ser recogidos gratuitamente en los puntos limpios. Ahora que hablabas de los arduinos, ayer en la Escuela de Arte de Manolo Blahnik, en La Palma, había un profesor EPI que justo me enseñó un telar que estaba basado en una idea de alguno que está expuesto en el MoMA, ¿vale? Ya pondré toda la información porque me pareció muy interesante. No estaba pensado para ser un tema de reciclaje, sino combinando arte y luego reutilizaron materiales y lo terminaron con algún material que les hizo falta. Y se enchufaba y podías tocar música, pero luego también podías dibujar, en fin. Y era una cosa muy bonita, muy artística, y además que el original, en el que está basado este modelo, está allí. Perdón. Y la cuestión es que incluso lo premiaron y tuvieron que preparar todo un dossier en inglés para mandarlo, creo que a California, para un concurso que había internacional, y lo reconocieron, con lo cual son cosas que uno va allí un poco de rebote y se encuentra con que me lo dice él así como si estuviera hablando de una caja de cartón, y son cosas que realmente conectan con eso y que además las tenemos muy cerca, que es una de las cosas que a través de la campaña de Fashion Revolution es una de las cosas que me encanta, ¿no? Ir a cada sitio y descubrir que hay un montón de oportunidades y de gente con talento, pero desconectada a lo mejor de los conectores que habíamos hablado con Amador, que hacen falta para que eso
dé un salto y tanto los medios les hagan caso y por tanto los apoyen, como las distintas instituciones educativas y privadas para potenciar eso, porque lo tenemos aquí y al final es lo mismo de siempre. No los queremos aquí, no los tratamos como procede y acabamos perdiendo ese talento, que está bien que vaya por el mundo, pero sobre todo que acaben volviendo aquí porque les podemos dar salida. Gerard.tv con Gerard como catalán, ¿no? Sí, Gerard. Catalán, ¿no? Que es un pibe de 25 años, pero ya cuando empezó en la escuela con 18 ya venía, él lo tenía muy claro. A saco. Y ligado a esto, que antes de que se me olvidara, Juli, ¿verdad? Hay un diseñador de los Países Bajos, Martin Margiela, que es muy, a nivel internacional, es muy conocido, muy de pasarela, pero sí que fue uno de los que ha quedado, de los que es un referente a la hora de cómo el tío revalorizó todo lo que son los restos para llevarlos, entre comillas, al mundo de la alta costura. ¿Cómo es posible todos los retallos mimarlos, recomponerlos y darles un valor no alternativo, no de marginal, sino ponerlos en el centro del foco? Y una cosa similar tiene unas compañeras en Cataluña, hay un proyecto que se llama Obrador Chisqueta. La chisqueta es una raza pirenaica de una lana muy difícil de tratar, pero que movía toda una economía rural, de montaña, de valle, parque nacional, con muchos paralelismos con las islas. Estas chicas que venían de Bellas Artes y se formaron en el desarrollo rural, volvieron a su pueblo y consiguieron dinamizar toda una cooperativa. Se formaron como cooperativa unas 25 mujeres, pastores y tal, para volver a meter en el ciclo de producción todas las toneladas de lana que tiraban porque los pastores ya no venían pagados, ya no se les pagaba lo que valía la lana, entonces les costaba menos tirarlo. En el 2007 estuvieron aquí, antes de que montaran todo este proceso, y alucinaron en Gran Canaria y en Tenerife con lo que se estaba tirando, aunque no hubiera. Y ahora mismo, hace 3-4 años, les dieron el Premio Nacional de Mujeres Innovadoras en Madrid, y han vuelto este año pasado, volvieron a recoger el Premio Nacional de Artesanía con 25.000 euros o 30.000 cada vez. Ellas todavía no saben a quién se lo han dado, si a la empresa, si a la cooperativa, si a la asociación, porque han tenido que ellas ponerse el sombrero de gestoras y montar todo un tinglao alrededor. Sí, han tenido que sembrar sus propias asociaciones, donde no llegaban los pastores, se han convertido también en gestoras de tal, se han convertido en gestoras de residuos. Te puedo comentar cuando yo era pequeña, mi madre siempre tenía la ilusión de que yo pues confeccionara prendas. Le gustaba el mundo de la confección y bueno, ella quería pues que yo también aprendiera. Y en la zona donde vivíamos, que era la zona del norte, en Punta Hidalgo, había una tía mía que hacía unas bolitas con diferentes diferentes pedacitos de tejidos. Y entonces una de las cosas que me llamaba la atención es como al final terminaba haciendo cojines, tapetes, colchas, cortinas, solamente con ese sistema artesanal, y que la verdad que era bastante atractivo porque veías multitud de tipos de tejidos diferentes. Entonces con esa pequeña labor artesanal, que un poco se fue perdiendo con la industria, el progreso, fuimos perdiendo quizás las costumbres de nuestros abuelos, y que eran costumbres que ellos tenían pues para aprovechar al máximo los recursos, porque entre otras cosas se había salido una guerra, no había nada, no había medios, y entonces quizás nosotros lo que ha ocurrido es que al cambiar de mentalidad, pues esto ya pues no le damos el valor que realmente tiene. Entonces yo pienso que también es una cuestión educacional, el aprovechar las cosas, en saberles dar una nueva vida y sobre todo concienciar a lo que es el empresario actual de que no tire su desperdicio. Porque yo he visto muchas cosas que, bueno, ahora mismo me callo, pero que es la verdad, no están, digamos, aprovechando, pues por ejemplo, la oportunidad que da Canarias Recycling de aprovechar todo lo que es esa materia prima. Un poco, pues, échale la culpa al estrés, a las largas jornadas y bueno, entonces yo pienso que también hay que hacer campañas de apoyo al empresario para que digamos que sus trabajadores opten por ellos mismos reciclar lo que es todo, y no solamente hablo del mundo textil, sino hablamos de las botellas de plástico, del vidrio y de todo lo que se desperdicia. Sencillamente es un gesto, es una cuestión educacional también.
concluimos, si les parece, y si alguien tiene interés, pues podemos compartir alguna cosa más ahí, pero darle las gracias a todos los que han hecho posible este evento, pedirles disculpas por distintas digamos, aspectos que podrían haber sido mejorables en la organización, pero les digo que esto ha sido un milagro poder haber hecho esto aquí. Yo me quedo con dos retos que tenemos y que en la universidad al menos yo creo que vamos a intentar pelear por ellos, y es el de que la basura, los residuos realmente son recursos, lo decía antes Alejandro, y en la universidad tenemos un reto de aprovechar al máximo esos recursos. Y lo que se ha presentado aquí es una llamada de atención en el sentido de que hay mucho potencial de emprendimiento, de investigación, etc., relacionado con algo de los que somos ricos y de lo que decía Marcelo que nos va a terminar tapando, ¿no? Y bueno, pues iba a decir otra cosa, pero yo creo que ya se me olvidó. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y ojalá tengamos otras mesas de debate que siempre nos hagan reflexionar sobre transformación, cambio y compromiso con los que vienen después, con las generaciones futuras. Pues muchísimas gracias. Gracias.